En los seminarios de nuestra fraternidad, el más decano, el más antiguo, el más cara rota tal vez, es el que tiene que decir algunas palabras. Y normalmente, ¿de qué se va a hablar? ¿Qué se dice? Y gracias. Entonces me gustaría decir simplemente algunas palabras de agradecimiento. Agradecimiento en algo. ¿A qué? Y agradecimiento a quién. ¿A quién le tenemos que agradecer? Primeramente entonces, agradecimiento a qué. Como San Ignacio nos dice en esas meditaciones, vamos a ver un poco los bienes que Dios nos ha hecho. Y tenemos bienes de orden natural y bienes de orden sobrenatural. Entonces, podemos pensar un poquito la gracia de haber nacido en un continente católico, América católica. Vamos más, un poquito más, en un país católico, en Argentina, en un hogar cristiano, donde uno ha recibido una formación, la verdadera formación religiosa, que ha recibido el bautismo, por el cual Dios nos ha adoptado como sus hijos. Corría la década de los 70 en Argentina. Para ese entonces, las aguas se iban delineando y las diversas corrientes ideológicas en el seno de la Iglesia eran cada vez más definibles. Por un lado, los grupos marxistas, los curas obreros y la teología de la liberación tenían sus ideólogos, sus prototipos y sus militantes. Por otro lado, el grueso de la feligresía que seguía a sus pastores sin más, sin preocupaciones, sin cuestionamientos y adaptándose a sus reformas constantes y sin freno y, por fin, un reducido grupo de católicos, proveniente de grupos conservadores, del nacionalismo y de niveles catedráticos, se fueron conociendo y aunando, con el paso del tiempo, bajo los mismos maestros, doctores y curas. En estas circunstancias y ante la noticia de que un obispo francés había ofrecido resistencia a las reformas conciliares y, en consecuencia, fundado una congregación y un seminario en el pueblito suizo de Écon, se creó una comisión de fieles que compartían el mismo ideal, llamada Fe de Siempre, cuya finalidad era la de ir a visitarlo para conocer su personalidad y su obra, en vistas a llevarlo a Argentina. Dicha tarea fue encomendada al doctor Norberto Quantín, quien regresó sumamente edificado de la visita, dejando las cosas planteadas para que Monseñor fuera en gira apostólica por estas tierras. Monseñor Marcel Lefebvre había venido varias veces al continente americano a principio de la década de los años 70, entre otras cosas, ya por tener una hermana casada y viviendo en Colombia, o por invitación de Monseñor Adolfo Tortolo, obispo de Paraná, Argentina, para predicar ejercicios espirituales a los seminaristas de dicha diócesis. Después de visitar Colombia, fue recibido en Santiago de Chile el 18 de julio de 1977. El cónsul argentino en Uruguay hacía la siguiente advertencia al ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Me dirijo a vuestra excelencia para llevar a su conocimiento el presunto arribo del obispo disidente francés a nuestro país. Lefebvre habría denunciado un acuerdo entre el Vaticano y Moscú para mantener vigente el eurocomunismo. El arzobispo prohibió suministrarle lugares donde oficiar misa, y recuerda que el Papa Paulo VI le ha suspendido, ad divinis, privándolo de la facultad de ejercer funciones de orden sagrado. Con el anuncio de su llegada a Argentina, se desencadenó en el periodismo, sobre todo en los diarios y revistas, una publicidad inusitada y peyorativa, denunciando y advirtiendo la llegada del obispo rebelde. Lefebvre, viaje inoportuno. El gobierno advirtió al obispo francés que su visita es inoportuna y perturbadora de las cordiales relaciones con el Vaticano. Prohíben la entrada de Lefebvre al país. Lefebvre entrada prohibida. El punto de vista del cura rebelde. Juan XXIII y Paulo VI han cambiado la religión católica y la naturaleza de la Iglesia en beneficio de una unidad ecuménica. Lefebvre en Chile. Despliegue policial. Ofició misa en latín en Chile. Estoy absolutamente con el Papa. No abandono nada de la fe católica. No estoy formando otra iglesia.
Monseñor confirmó en conferencia de prensa que viajaría el miércoles próximo a Buenos Aires. Lefebvre, llego mañana. Viene el obispo de la discordia. Me quedaré 5 días. Se acerca Lefebvre. Dice que viene. Repudio a Lefebvre. Lo vetan. Arzobispado prohíbe sus misas. El gobierno trata el caso Lefebvre. Insiste en venir a Argentina. El arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y primado de la Argentina, el cardenal Juan Carlos Aramburu, habría solicitado la intervención del gobierno para prohibir, tal como lo hizo México días antes, el ingreso al país de Monseñor Lefebvre. Sin embargo, en razón de no existir causas objetivas que impidan otorgarle la visa de entrada, por ser este un conflicto interno eclesiástico, el gobierno se limitaría a emitir un comunicado, cuyos términos habrían sido analizados por el teniente general Videla, jefe del Estado, junto con su canciller. En esta atmósfera tensa, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la tarde del miércoles 20 de julio del 1977. El ansiado prelado, acompañado del padre Fauré, ante un centenar de fieles que no dejaban de dar vivas. Una misa pública estaba prevista y anunciada para el mismo día de su llegada en un depósito del ingeniero Roberto Gorostiaga en Villa Soldati, pero al llegar al lugar, este estaba rodeado por la guardia de la infantería de la Policía Federal que, con sus ametralladoras, impidieron el ingreso a instancias de la presión hecha al gobierno militar del arzobispo de Buenos Aires. Con esta dificultad, regresó al departamento de sus anfitriones, el matrimonio Ferrari, en la zona de Recoleta, cuya esposa, Mechitan Corena, era una valerosa cristiana y en donde Monseñor celebró esa noche la Santa Misa. Al día siguiente volvió a celebrar ahí, en presencia de una docena de personas, entre las que se encontraba el padre Castellani, quien al salir, hizo solo este comentario: Monseñor tiene halo de santidad. El día jueves atendió a los medios de comunicación en un hotel de la capital. Yo soy católico y sigo siendo católico, y si el Papa me expulsa fuera de la Iglesia, creo que no conoce la verdadera situación, mi situación. No acepto esta sanción del Papa. Pero por el momento, el Papa no me ha expulsado de la Iglesia. Yo no estoy fuera de la Iglesia. El Papa me ha dado una suspensión ad divinis, pero no me ha excomulgado. ¿Quiere fundar otra iglesia? Nunca, nunca. No es mi intención fundar una nueva iglesia, una nueva secta, un nuevo cisma. No soy rebelde, no soy disidente, no me opongo al Papa. Quiero al Papa, y le pido solamente que sea sucesor de Pedro. Lo mismo pedimos a los sacerdotes, que sean la voz de Cristo. Ante las restricciones para celebrar la Santa Misa, los fieles llevaron el asunto a las Cortes. Se interpuso un recurso en favor de Monseñor Lefebvre. La justicia solicitó a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y Culto, en un plazo de 24 horas, sobre si existe alguna medida que impida al obispo disidente celebrar actos religiosos en el país. El pedido se efectuó ante el recurso de amparo presentado por 5 partidarios de Lefebvre, motivados por la negativa de oficiar misa en un local de esta capital, al impedírselo efectivos de la Policía Federal que amenazaron con desalojarlos con gases y permanecían ahí. Así fue como, ante la imposibilidad de encontrar un lugar para que pudiese dar una misa para mayor cantidad de gente, Roberto Gorostiaga, que corría con la responsabilidad de la organización y el financiamiento de Monseñor, le solicitó al capitán de fragata Rubio,
quien vivía con su familia en un amplio departamento en el barrio de Belgrano, si podía disponerlo para tal fin. Día de descanso para Marcel Lefebvre. Lefebvre sigue hospedado en una casa de Libertad. En la víspera se desplazó hasta el barrio de Belgrano donde ofició una misa particular, donde reside el capitán de navío retirado, Jorge Rubio. La misa se llevó a cabo en el departamento del 7º piso de la calle Ciudad de la Paz 1180, en el barrio de Belgrano, perteneciente al capitán de navío retirado, Jorge Rubio. En aquel viernes 22 de julio de 1977 se reunieron unas 200 personas, habiendo sido recibido con vivas y salves. Y el hijo menor de la familia, Ezequiel María, que en aquel entonces contaba con 10 años de edad, acolitó en la misa con otros niños. Monseñor Lefebvre en casa, en su primera misa pública en la Argentina, con el dueño de casa, Jorge Rubio. 22 de julio de 1977. Finalmente, Monseñor Lefebvre pudo oficiar una misa multitudinaria, con más de 500 fieles en el interior de una finca perteneciente a la familia Guerrico. Antes de regresar a Europa, Monseñor Lefebvre sembró en Argentina la semilla de lo que con el paso de los años sería el árbol que fructificaría sacerdotes a toda América Latina, principalmente. Un nuevo seminario. El obispo francés se dedicará a dejar establecidas las bases para el funcionamiento de un seminario en Buenos Aires. Lefebvre, bases para seminario. Monseñor se dedicará especialmente a dejar sentadas las bases para el funcionamiento de un seminario de características similares a los que ya se encuentran en funcionamiento en Suiza, Francia y Estados Unidos, que merecieron la desautorización del Vaticano. 4 años más tarde, en 1981, tuvo lugar la bendición de la primera piedra del futuro Seminario Internacional Nuestra Señora Corredentora, rodeado de más de 60 hectáreas de terreno, a pesar de estar tan solo a 40 kilómetros de la capital argentina. Fue ahí donde, a la edad de 22 años, el 7 de marzo de 1989 ingresó en el seminario de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Ezequiel María Rubio. Tras más de 4 años de preparación, fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1994 por Monseñor Williamson. Y bueno, el hecho después de haber recibido la confirmación, soldados de Cristo, y ahora en el día de hoy, ministros de nuestro Señor. Podemos pensar esos grandes comandos de su combate, los que están en la primera línea, los que tienen que ayudar a los soldados, a los confirmados, para darles ánimo. El primer destino de este soldado y ministro de Cristo, el sacerdote Ezequiel María Rubio, fue el Priorato de Buenos Aires, en donde estuvo 25 años, 3 como vicario y 22 como prior. Asimismo, fue asistente del Superior de Distrito de América del Sur durante 16 años, siendo 11 del padre Cristian Busacur y 5 del padre Mario Trejo. En febrero del 2020, fue destinado como prior de Guatemala y Superior de América Central. Es un privilegio muy grande para mí presentar a ustedes su prior nuevo y el superior nuevo de la Casa Autónoma de América Central y Caribe, el padre Ezequiel Rubio. El padre ya estaba con ustedes hace unos meses, el mes de septiembre aquí, después de que había dado el retiro a los sacerdotes, entonces ustedes ya le conocen mucho. Y si no me equivoco, les dijo que tienen de estar aquí y subir todos los volcanes de Guatemala. Está aquí para subir y también para que ustedes sigan subiendo, es decir, en la vida sobrenatural, la vida de gracia y la vida de santificación. Y así pues, entonces, hace 2 años y medio, en febrero del 2020, aterricé en Guatemala y a los pocos días, ya a las 3 semanas, me cayó la pandemia
Y bueno, y empezar a conocer a la gente a través de el teléfono, y yo recibía, porque me quedé con el teléfono de mi predecesor, recibía mensajes: padre, mucho gusto, gente de Honduras, gente de todos los países. Para mí, digo, ¿cómo? ¿Qué va a ser esto? ¿Cómo hago? Pero poco a poco, cuando se liberaron las trabas, pude empezar a viajar y ya, gracias a Dios, pudimos ya conocer toda la región. Entonces, viendo un poco el objeto de este agradecimiento, tenemos que ver, bueno, quién es el que nos dio estas cosas. Y primeramente Dios. ¿Cómo no agradecer a nuestro Señor, a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la gracia que nos ha dado? Como dice Santo Tomás por ahí, Dios, la primera causa de todas las cosas, quiere gobernar a lo inferior por medio de ciertas criaturas, lo que él llama esas causas segundas. Y bueno, entonces, si nosotros nada más le agradeciésemos a Dios, seríamos en cierta medida injustos por no haberle agradecido a esas criaturas que nos han alcanzado el favor de perfeccionarnos. Como el padre de Villar nos dice en la clase de Dogma 2, nos dice: ustedes tienen que comprender muy bien el principio de finalidad. Nos dice, lo imperfecto es para lo perfecto. Lo demás es un error, es un error. Como parte de ese perfeccionamiento en el plano material, el padre Ezequiel se ha dedicado al mejoramiento de varias obras. Poco a poco, una piedra a la vez, con perseverancia, ha coordinado varias remodelaciones en toda la casa autónoma. Esas causas segundas por las cuales Dios usó y va a seguir usando. Y primero Nuestra Señora, la Virgen María, el cual en su seno, ahí la persona del Verbo tomó la naturaleza humana. Nuestra Señora, como dicen las letanías, auxilio de los cristianos y madre de los sacerdotes en especial. Hay un cariño especial para los sacerdotes. El padre Ezequiel María Rubio se ha caracterizado por su devoción a María Santísima, promoviendo entre los fieles la consagración de la esclavitud mariana de San Alfonso María Ligorio. Ha predicado retiros marianos, adicionales a los ignacianos. También procura organizar peregrinaciones anuales a santuarios en los países de la Casa Autónoma, renovando en los fieles la fe y la piedad a nuestro Señor Jesucristo y a su Santa Madre. Cabe destacar la peregrinación al santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Colombia, el 17 de julio de 2023. Luego de este largo viaje para llegar a esta, su magnífica basílica, verdadera casa de Dios y puerta del cielo, para celebrar esta Santa Misa solemne, esta misa en latín. Ese mismo año, encabezó una peregrinación a Europa, donde más de 50 fieles de toda la región le acompañaron durante 2 semanas, iniciando en París.
donde ofició la misa en la mítica iglesia de San Nicolás de Sardonnay. Prions les uns pour les autres. Oremos los unos por los otros, bajo la protección de nuestra Madre Corredentora, al pie de la cruz. Au pied de la croix. Como no podría haber sido de otra manera, los peregrinos visitaron Pietrelcina y San Giovanni Rotondo, tras los pasos del grande Santo Padre Pío, cuya devoción no esconde el Padre Ezequiel. Su constante estudio sobre la vida de este santo le han vuelto un experto en el tema, predicando tanto para los fieles en grupos de oración como en los medios digitales. Siendo aún prior de Buenos Aires, en 2019 le fue confiado un mitón del Padre Pío por Fray Carlos María Laborde, en reconocimiento de la labor del Padre Rubio, por la perseverancia con que difunde el mensaje y la espiritualidad del Padre Pío, para sostener su empeño en pos de los enfermos y de las personas que sufren o que viven situaciones de grave dificultad. Y un segundo caso también impresionante, una terapia intensiva de una niña, de tal manera que estaba tan desahuciada que los médicos ya estaban pensando en la donación de órganos, derrame cerebral, mitón, y la chica, no me pregunté por qué, pero la niña volvió a la vida y gracias a Dios está en pie. La devoción y solemnidad con la que celebra la Santa Misa de siempre nunca queda desapercibida. Es el cuerpo de Cristo presente. Para los cristianos católicos, uno de los momentos más especiales en una de las fiestas más populares. En Ancón, en el Oratorio Stella Maris de la Fraternidad de San Pío X. Y en el día de hoy, tal cual, es la solemnidad del Corpus Christi. De tal manera que la Iglesia nos anima a poder salir a las calles, hacer una procesión, hacer una profesión de nuestra santa fe católica, de nuestra creencia en la Santísima Eucaristía. Con ese mismo entusiasmo, administra los sacramentos a su feligresía, bautizos, confesiones, primeras comuniones y matrimonios, en el rito tradicional. Después, como lo ven, a Monseñor Lefebvre, nuestro padre fundador, que supo decirle no a la jerarquía eclesiástica, no a modo de capricho. Santo Tomás también nos enseña, nos dice que cuando es un motivo de fe, la fe es lo principal que hay que salvaguardar. Entonces, cuando está en juego, aunque sea una desobediencia aparente, hay una obediencia real. ¿Cómo no agradecer entonces a Monseñor que la providencia lo ha usado para tener esta casa acá, este seminario? Estos 30 años no han estado exentos de dificultades ni reveses por parte de la jerarquía eclesiástica. En Honduras, tras la peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, el arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José Vicente Nácher, publicó un comunicado en el que ruega a los fieles a no asistir a la Fraternidad San Pío X. No se dejen engañar por eso. No tienen el permiso, no tienen la licitud para celebrar esos sacramentos. De la misma manera, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, hacía las siguientes declaraciones después de la peregrinación al Santuario Nacional que encabezó el Padre Ezequiel. Por eso yo sí quiero que tengamos cuidado. No todo lo que brilla es oro. Nos puede entusiasmar un poquito, pero detrás tenemos que decir, los sacramentos que ellos celebran son ilegítimos porque no están en plena comunión con la Iglesia. Mientras se les cierran las puertas a la tradición milenaria de la Iglesia de Cristo, otros cultos, tanto cristianos como no cristianos, no solo son vistos con buenos ojos, sino son alentados por los mismos jerarcas. Estas acciones pueden ser motivo de escándalo en la actualidad. De vuelta en los años 70, Monseñor Lefebvre denunciaba esta misma clase de actos. De los templos abiertos es un testimonio de nuestra riqueza y diversidad religiosa que nos une y fortalece como nación. Monseñor Lefebvre pronunció una homilía en la que condenó las reformas del concilio, fundamentalmente,
el ecumenismo que nos obliga a fraternizar con otras religiones. Mencionó el caso del presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, quien quiso ceder una capilla de la Catedral de Marsella a miembros de la comunidad musulmana para que realizaran sus oficios religiosos. Señaló que también el obispo de Colonia, en la Alemania federal, hizo lo mismo en su catedral. La única religión que salva al hombre es la de Cristo Rey, afirmó. No estoy en contra de ninguna religión, pero las otras religiones deberían convertirse al catolicismo para salvar sus almas. El padre Ezequiel María Rubio, en su calidad de superior de la Fraternidad San Pío X para América Central y el Caribe, emitió un duro comunicado ante la ofensa y la humillación del señor arzobispo hacia la Madre de Dios en el día de su asunción, ofreciendo una misa en desagravio al corazón inmaculado de María. Muchas son las gracias, las bendiciones, los recuerdos, las penas y alegrías que han acompañado al padre Ezequiel en estos 30 años de sacerdocio, el mejor que nadie las conoce. En nombre de la Tercera Orden y la feligresía en general le mandamos un cálido saludo de felicitación y agradecimiento a Dios, a la Virgen y a Él mismo. Que ha recibido el bautismo, por el cual Dios nos ha adoptado como sus hijos. Y como dicen por ahí las Escrituras, que Dios nos cuida de tal manera como la gallina que cuida a sus pollitos. Ustedes se dan cuenta que cuando llueve, la gallina va y agarra los pollitos y los pone todos cerrando el brazo. Y Dios hace lo mismo, nos cuida como la pupila de sus ojos. Los pollitos del Padre Rubio. ¡Felicidades, Padre! ¡Felicidades! ¡Sanos! Otros 30 más, padre. Entonces. Muchas más bendiciones, padre. Acá en el Caribe.